Todas las ciencias utilizan el método científico como sustento de las teorías que permiten la formulación de modelos que intentan predecir el futuro mediante un análisis exhaustivo de la realidad. Los individuos, los gobiernos y las empresas utilizan modelos y predicciones microeconómicos para tomar decisiones. Un ejemplo claro de la aplicación del estudio positivo es la maximización de los beneficios de una empresa. Esta tiene que saber cuáles son los criterios con los que toman sus decisiones los consumidores, las distintas formas de producir y vender su producto, la legislación actual, entre otros muchos factores, con la finalidad de poder pronosticar una tendencia de comprar y las afectaciones de las variables a la determinante del ingreso. Por otro lado, los modelos dependen de las teorías económicas y son utilizados para predecir el futuro y para responder a preguntas sobre cómo cierto cambio, como el incremento de un impuesto, afecta a los diversos sectores de la economía. Una teoría que sea práctica será fácil de utilizar y alcanzará las predicciones claras y contrastables, que difícilmente serán rechazadas por la evidencia. A partir de estos modelos, los economistas utilizan modelos para construir hipótesis basadas en una normatividad positiva, es decir, a lo que se espera que ocurra y por ende se puede corroborar a la veracidad de esta. Método científico. El método científico es la clave para llegar a la verdad, ya que se levanta sobre la base de la problemática de la relación entre nuestros pensamientos y los objetos. Este procedimiento de la ciencia nos permite obtener una expresión de los objetos, con lo que es posible manejarlos, combinarlos y utilizarlos. El método científico sigue el camino de la duda sistemática y opera con conceptos, hipótesis, definiciones, variables e indicadores. Definiciones. Una ciencia se define como un conjunto de métodos que permiten conocer y sobre todo explicar la realidad. Se clasifican en dos grupos, las ciencias exactas y las ciencias sociales. Dentro de las exactas se encuentran las matemáticas, la física y la química, mientras que entre las sociales se encuentran la historia, el derecho, la antropología, la psicología y por supuesto la economía. Son operaciones lógicas de la metodología, porque nos auxilian para llegar al conocimiento científico. La deducción es ir de lo general a lo particular. La inducción es de ir de las cosas a la generalización. El método científico se emplea con el fin de incrementar el conocimiento y en consecuencia ampliar nuestro bienestar y nuestro poder. El método científico sigue el camino de la duda sistemática y opera con conceptos, hipótesis, definiciones, variables e indicadores. Sirve para vincular observaciones. Una teoría es un sistema lógico deductivo constituido por un conjunto de hipótesis. Las hipótesis y las teorías forman parte del método científico. Las teorías se forman después de varias hipótesis. Una teoría se cree que es escalera entre la incertidumbre y la verdad, en donde tienen tres características, que son estructura amplia, contenido específico, permite la predicción de hechos. Economía y relación con otros campos de conocimientos. La economía no es una ciencia independiente, por el contrario, está estrechamente relacionada con otras ramas del conocimiento científico. Por ejemplo, la economía se apoya en cantidades, métodos, técnicas, matemáticas para resolver problemas. Etapas del método científico. Estas disciplinas son consideradas una ciencia dado que utilizan el método científico para sus estudios. Dicho método sigue las siguientes pautas. Observación. En este paso analizaremos el proceso de hecho de teoría o fenómeno de manera concisa y detallada. El primer paso es observar el mundo que nos rodea.
Para plantearnos cuestiones y dudas sobre su mecanismo y su funcionamiento, tenemos que reconocer qué es lo que no sabemos y queremos conocer, porque reconocer nuestra ignorancia supone el primer paso para superarla. Formulación de hipótesis. Durante este paso se explica la teoría o proceso del estudiando. En el paso anterior se formulan una o varias hipótesis que no serán consideradas verdaderas hasta no ser demostradas experimentalmente. Explicar los hechos observados presupone elaborar hipótesis que den cuenta de ellos, es decir, explicar cómo y por qué se producen los fenómenos observados. A veces basta una única hipótesis, pero en la mayoría de los fenómenos observados se precisan varias conjuntamente para explicarlos. Comprobación. Luego de formular la hipótesis, realizamos el trabajo experimental para saber si son verdaderas o no. Se realizan experiencias para observar los fenómenos predichos. Si se observa la hipótesis, se convierte en una teoría y podemos suponer que es verdadera. Si no se cumplen las predicciones de la hipótesis, es falsa y deberemos plantear otra hipótesis para explicar los hechos. Confirmación o rechazo de la hipótesis. Si llegan a ser consideradas reales durante la experimentación, se crean las teorías de la hipótesis. De confirmarse la hipótesis, se enuncia una teoría. Si es demostrado tanto teórica como experimentalmente, la hipótesis se convierte en una ley o teoría. Finalmente, se publican los resultados obtenidos para conocimientos general y que otros científicos puedan basarse en nuestros descubrimientos para establecer nueva hipótesis y teoría. Es importante señalar que incluso después de una teoría ha sido aceptada como válida, queda siempre sujeta a modificación debido a cambios del avance de la ciencia y la tecnología. Los economistas utilizan modelos para realizar predicciones contrastables entre los establecidos de la teoría y la realidad. De igual forma, estos nos sirven para explicar cómo asignan los recursos los diversos agentes económicos y cómo se determinan los precios en los mercados. Teoría económica. La teoría económica se puede definir como el desarrollo y la aplicación de un modelo con la finalidad de contrastar hipótesis, que no son otra cosa más que predicciones sobre causa y efecto. Dentro del área económica, el principal interés es buscar modelos que permitan alcanzar predicciones objetivas y contrastables, como por ejemplo, si aumentamos el precio, la cantidad demandada disminuye. Dicho en otras palabras, si la predicción resultante del modelo no es consistente con lo que ha ocurrido en realidad, el modelo debe ser incorrecto y deberá rechazarse, pero en ocasiones la predicción del modelo puede llegar a ajustarse a la realidad, pero por razones equivocadas. En este caso no rechazamos el modelo, pero tampoco podemos decir que sea correcto. Elemento clave del modelo microeconómico. En los modelos microeconómicos existe un elemento clave que consiste en la asignación de los recursos escasos por parte de los individuos de tal forma que generen la mayor satisfacción posible. Por su lado, las empresas intentan en todo momento maximizar sus beneficios con los recursos limitados y la tecnología existente. Diferencia entre enunciado positivo y negativo. Es importante diferenciar entre un enunciado positivo y uno normativo. El primero se basa en determinar explícitamente cuál es una causa y cuál es el efecto. Con el término positivo no quiere indicar que la aseveración goce de un 100% de veracidad, sino solamente indica que podemos corroborar a la veracidad de la afirmación. Por el contrario, si la afirmación no se basa en una predicción científica, sino es un juicio de valor, como si algo es bueno o malo, se está frente a un enunciado normativo. Afirmación normativa y positiva. Partiendo de las definiciones anteriores,
Se puede determinar entonces que una afirmación normativa se refiere a lo que debería ocurrir, mientras que una afirmación positiva hace referencia a lo que se espera que ocurrirá. Dentro de este marco conceptual se puede concluir entonces que no podemos contrastar juicios de valor, pero sí podemos contrastar hipótesis.